La clase de hoy es una clase un poco extraña porque en principio parece que vayamos a dar un paso atrás y de hecho incluso probablemente es cierto que vamos a dar un paso atrás. Y es que llegado un momento cuando ya tenemos una aplicación o bueno, iba a decir el curso de Java, es el curso de aplicaciones web. Cuando ya tenemos una aplicación, ya sea de escritorio, ya sea web, realmente independientemente del lenguaje de programación con el que sea, es cuando necesitamos que todo este contenido que he puesto estático, es decir, este contenido que he puesto de mentira, digamos, pues ese contenido salga de algún contenedor de información que sea real. Por eso, llegado un momento, es imprescindible empezar a trabajar con algo que se llaman las bases de datos. Si abro FreeMind dentro del proceso de desarrollo de una aplicación, hemos empezado con lo clásico que es HTML, CSS, JavaScript en el caso de una aplicación web. Y ahora teóricamente, por orden, y no habría mucho problema en hacerlo así, pero teóricamente por orden habría que continuar con PHP y con una base de datos, que en este caso sería MySQL. Entonces, lo que ocurre, lo que ocurre en este caso es que si yo empiezo con PHP, que sería un camino perfectamente viable, yo lo que tendría que hacer, llegado un momento, sería interrumpir PHP, no ya para mostrar cómo PHP se conecta a una base de datos, sino para mostrar cómo funciona internamente por dentro una base de datos. Y luego volveríamos a PHP. Entonces, en este caso, lo que prefiero es directamente empezar con MySQL, centrar nuestra importancia en MySQL y a partir de aquí, una vez que hayamos aprendido a trabajar con una base de datos, es cuando ya saltamos a un lenguaje de servidor que, entre otras cosas, hace conexiones a bases de datos, pero hace evidentemente muchas cosas más. Dicho esto, las bases de datos, con respecto, por ejemplo, a alguna sesión anterior, como por ejemplo justo la anterior, no son particularmente difíciles. Es decir, la sesión anterior probablemente fue un poco heavy metal. La clase de hoy no va a ser, desde ese punto de vista, tan difícil, pero va a ser una clase probablemente muy poco atractiva. La clase anterior, la clase anterior era una clase muy atractiva visualmente porque todo lo que íbamos haciendo evidentemente tenía su forma visual. Todo lo que íbamos haciendo tenía su representación en pantalla y por tanto es una forma muy guay de aprender a programar, porque así todo lo que vas haciendo vas viendo que tiene una función. Por ejemplo, cuando yo no solo desde el punto de vista visual, sino funcional, pinchaba este botón, pues iba viendo cómo los cuadros iban pasando. Entonces es una forma muy gratificante de empezar a trabajar. Las bases de datos, como ahora verás, visualmente no son nada gratificantes, pero, y de hecho, te voy a decir algo que durante años he dicho a los alumnos que he formado en el ámbito concreto de los videojuegos, ya que durante unos cuantos años, bastantes, como 10 más o menos, he estado trabajando en formación, entre otras cosas, pero en el mundo de los videojuegos, pues los alumnos de videojuegos, que son de los más visuales que tengo, siempre se resisten al uso de trabajo con base de datos, pero yo siempre digo, detrás de cualquier aplicación, detrás de cualquier web, detrás de cualquier cosa, detrás de cualquier videojuego, hay una base de datos. Alguien tiene que crear, alguien tiene que gestionar, alguien tiene que mantener esa base de datos. Entonces, las bases de datos pueden no ser nada visuales, no son nada bonitas gráficamente, digamos, pero eso lo que hace, al final, es que hay menos programadores que se dedican a trabajar con bases de datos. Porque los programadores se suelen dedicar a todo aquello que es más visual. Si pueden elegir, se dedican a aquello que es más bonito. ¿Y eso qué hace? Pues eso lo que hace es que a nivel laboral hay un hueco. Y ese hueco quiere decir que el mercado necesita personas que manejen bases de datos, pero no hay tantas personas formadas en trabajar con bases de datos porque han elegido, o mejor dicho, no han elegido especializarse en esa tarea.
Y es por eso, parece que te esté vendiendo lo del tema de bases de datos, y de hecho te lo estoy vendiendo, porque lo que te estoy diciendo es que con las bases de datos vale la pena tener esa paciencia, porque luego esa paciencia tiene recompensa. Entonces, en primer lugar, lo que nos hace falta es instalar en nuestro ordenador un servidor de bases de datos. Vamos a trabajar con eso.